internacional. Es una expresión acuñada en la Asamblea Especial de la ONU en 1934. Se refiere al modo genérico que presentan los países subdesarrollados a los desarrollados relativas a las reglas en la economía internacional. Esto sustituye al de ayuda al desarrollo e implica un orden económico. Las peticiones de los países subdesarrollados son establecer acuerdos sobre los productos de exportación, reducir o eliminar los derechos arancelarios, aumentar el peso de los países desarrollados en el FMI. ¿Qué es la globalización? Bueno, algunos se preguntan qué es eso. Les daré una pequeña introducción para sacarlos de dudas. Es el proceso de intercambio de cultura, política, economía e información. La globalización se origina con la caída del muro de Berlín, el colapso de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría. Surgió con los procesos migratorios de la prehistoria a consecuencia del descubrimiento y colonización del Nuevo Mundo. Más aparte, échale que la revolución del sistema del transporte y comunicación del finales del siglo XIX. Ventajas de ello es la integración económica internacional, avances tecnológicos y científicos, nos permite que podamos ir a diferentes lugares y conocer sus culturas y costumbres. También tiene esto sus desventajas, ya que todo tiene un lado malo. Desgraciadamente, la desigualdad en economía entre los países y la degradación del medio ambiente. Yo voy a hablar sobre los bloques económicos y el conjunto de países que lo agrupan. Este es un acuerdo para obtener beneficio mutuo a partir del comercio y que la economía incremente. Se consolida a través de la Segunda Guerra Mundial. La ONU, en conjunto de otros países como Estados Unidos y lo que antes era URSS, estuvieron encargados para vigilar la paz después de que ocurriera la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos y URSS tuvieron problemas y de ahí se originó lo que fue la llamada Guerra Fría. Estados Unidos se convirtió en un país capitalista y por otro lado la URSS se convirtió en un país socialista. Después de la llamada Guerra Fría, tanto Estados Unidos como la URSS tuvieron diferentes planes. Estados Unidos como país capitalista originó el Plan Marshall. Se centró en la reconstrucción de la economía y del país. La URSS creó en 1949 el Consejo de Asistencia Económica Mutua, Comecon, unido en Europa Oriental, pero en 1990 el modelo socialista colapsó. La URSS se disolvió y se convirtió en un país socialista, y ahora se convirtió en lo que es la actual Rusia. La integración económica, en donde están los bloques económicos, están por diferentes modelos. Uno de estos son áreas de preferencias comerciales, otro es zona de libre comercio, unión aduanera, mercado común y unión económica. El bloque económico de México pertenece a zonas de libre comercio. El más importante de nuestro país es el Telecán, que es con Estados Unidos y Canadá. Además, pertenece a otros tratados de libre comercio con diversos países, por ejemplo, los que están en América Latina. Estos ayudan al comercio y a la economía. Uno de los mayores bloques económicos fue la Unión Europea, formada en 1993. Esta está constituida por 28 países. La moneda que ellos ocupan para todos los países que conforman esta unión es el euro, a excepción del Reino Unido. Bueno, los estados de la Unión difieren entre sí, su historia, la cultura, sobre todo la población, evidentemente la geografía y su modelo político y territorial. Yo les voy a hablar del proyecto neoliberal. Este fue un modelo económico donde sus principales exponentes fueron Adam Smith y David Ricardo. El gobierno y el Estado no tenían que intervenir en ello. Esto solamente era cosa de empresas privadas y empresarios. En México había una crisis en 1998. Por el terremoto sucedido, México se vio obligado a pedir un préstamo a Estados Unidos y como condición tenían que volverse un país... Bueno, yo voy a hablar de las reformas constitucionales. Como ya mencionaron anteriormente, el neoliberalismo trajo consigo la menor participación del Estado en la economía. Por ello se hicieron modificaciones en el marco legal. Estas son las reformas constitucionales. Para empezar vamos a definir reformas constitucionales. Las reformas son un cambio que se les hace a las estructuras, y constitucionales son las que tienen que ver con la Constitución. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la que se firmó en 1917 y es la que sigue en vigencia. En la Constitución se plasman los derechos y las obligaciones de la sociedad mexicana. A continuación diré el número de artículos reformados sobre cada sexenio presidencial.
En el sexenio de Miguel de la Madrid fueron reformados 34 artículos, en el de Carlos Salinas 66, en el de Ernesto Zedillo se reformaron 55, en el de Vicente Fox 77, en el de Felipe Calderón se reformaron 31, y en el que más reformas constitucionales ha habido fue en el periodo de Enrique Peña Nieto, con 147 artículos reformados. Yo les voy a hablar de programas asistenciales. Estas son medidas que implementa el gobierno para hacer frente a las desigualdades económicas y sociales dentro de la sociedad. Estos programas se fueron implementando en 1992. Pronasol fue el primer programa implementado por Carlos Salinas de Gortari, que tuvo dos ejes principales: bienestar social y bienestar para la producción. El segundo programa que se implementó fue Procampo y Proagroproductivo. Procampo fue creado en 1993 con apoyo a pequeños empresarios que fueron afectados por el Tratado de Libre Comercio. En 2010 cambió a Para Vivir Mejor. En 2013 también se le cambió el nombre. Y fue a Procampo. Progresa, Oportunidades y Prospera fueron creados en 1997 por Ernesto Zedillo, con atención a la educación, salud y alimentación a familias en pobreza extrema. En 2002 cambió a Oportunidades y lo único que se añadió a este programa fueron becas para nivel primaria, secundaria y nivel medio superior. Prospera se creó en 2014 y Para Vivir Mejor fue creado en 2006 por Felipe Calderón, con acceso a la educación, salud y vivienda digna, empleo formal y una red de protección social para afrontar las enfermedades y la pérdida de empleo. La Cruzada Nacional contra el Hambre fue en 1997 y esa afortunadamente sigue hasta nuestros días, para garantizar la seguridad alimentaria y nutrición de la población en pobreza extrema. El apoyo a estudiantes de educación nivel media superior es un programa que implementa becas para estudiantes que no tienen los suficientes recursos económicos para seguir con sus estudios. Este programa sigue hasta nuestros días y sirve también para mejorar las posibilidades para acceder a mejores oportunidades de vida. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre lo que es el costo social. El costo social viene representado por los beneficios o bienestar que la sociedad deja de percibir, que es cuando lo pierde. Eso sucede cuando el uso de los recursos productivos de una nación no es óptimo. Algunos ejemplos de los factores determinantes más importantes son la distribución del ingreso no equitativo, mercados dominados por estructuras monopolíticas, la desviación del ahorro interno hacia el sistema financiero internacional. Algunos ejemplos sobre el costo social también pueden ser algunos a los que estamos expuestos a pasar, como por ejemplo, si tú tienes un accidente, el costo es, además de los sueldos, son la gasolina de las ambulancias, la comida del hospital, y otra podría ser las atenciones de los doctores. O también otro ejemplo podría ser cuando las personas compran un tabaco, el impuesto es tan alto porque esos impuestos son por si el día de mañana tú vas al hospital por el consumo del tabaco. El Estado no tiene por qué pagar tanto costo social. Economía. Es que desde fotos se va. Muchas gracias. Saludos para. Este cabrón. Sola. Ya cortamos. Ya, sí, güey. ¿Ya estás grabando? Ya. No mames, ya está grabando. Procampo, no, córtale ya. Están